¿Puede el entrenamiento con pesas hacer más lento a un deportista y hacer que pierda agilidad, que pierda rendimiento? ¿Puede el trabajo de fuerza hacer que un deportista sea peor deportista? Dentro de este vídeo, la respuesta. Soy David Marchante, soy graduado en Ciencias del Ejercicio y bienvenidos a Power Explosive. Antes de empezar, me gustaría comentarte que hace muy poquito hemos empezado un canal de televisión que se llama Power Explosive TV y estás totalmente invitada de forma 100% gratuita. Mira, tienes aquí abajo en la descripción toda la información, pero ya adelantándote, quiero decirte que hacemos formaciones gratuitas todas las semanas, profundizando de verdad en un montón de temas y, como digo, de forma 100% gratuita y en directo. Así que lo tienes aquí abajo, regístrate y te puedes unir la semana que viene. Estaría encantado. Dicho esto, me parece comentarte que hay uno de los mitos más frecuentes que solemos escuchar en los gimnasios y es si el trabajo de fuerza, el trabajo con pesas, puede hacer lento a un deportista, a un futbolista, a un luchador en deportes de contacto, a un jugador de tenis, en general a cualquier deportista. Voy a contestarte de una forma sencilla y de una forma práctica. La respuesta es sí. Sí. ¿El trabajo de fuerza o el trabajo con pesas puede hacer lento a un deportista? Sí, si entrenas de forma incorrecta, pero no si entrenas de forma correcta. De hecho, es al contrario. Si haces un buen trabajo de fuerza, con pesas y haces un buen planteamiento, un deportista puede verse perfectamente beneficiado y puede encontrar grandísimos beneficios en este trabajo. De hecho, se ha visto que la fuerza va a estar vinculado con la prevención de lesiones, va a estar vinculado con una mejor puesta a punto del deportista, va a estar vinculado con esa respuesta, esa capacidad para ejercer fuerza y esa capacidad para ser más explosivo en el terreno de juego. Tiene un montón de beneficios y desde luego la fuerza es algo que no podría pasar desapercibido en cualquier tipo de programa de entrenamiento, pero es importante que entendamos que hay que trabajarlo de forma adecuada y para eso vamos a meternos un poquito en profundidad en qué consiste en esto de trabajar la fuerza y cómo tenemos que trabajar la fuerza para que un deportista pueda mejorar de verdad. Mira, primero tenemos que entender que cuando hablamos de fuerza hay dos conceptos súper importantes que tenemos que entender y trabajar. La fuerza no es lo que normalmente la gente se piensa que es. Digamos que la fuerza va a tener dos componentes. El primero es lo que se llama la fuerza máxima absoluta y el segundo vamos a hablar únicamente de fuerza máxima. Bien, cuando hablamos de fuerza máxima absoluta, hablamos de, por ejemplo, estar cerca de nuestro 1RM, maximizar el peso que somos capaces de levantar, coger más carga, por ejemplo, si hacemos powerlifting o hacemos halterofilia, mejorar ese 1RM, esa carga máxima que somos capaces de mover, y en este caso hablaremos de fuerza máxima absoluta. Pero cuando hablamos de fuerza máxima, tenemos que entender que estamos hablando de que con cualquier carga, ya sea una carga pequeña, una carga mediana, una carga más grande, vamos a trabajar con la máxima fuerza que nos permite esa carga, siempre y cuando la levantemos a la máxima velocidad posible. Eso significa que si tú levantas 5 kilos, 10 kilos, 20, 30, 100, 200, 400, da igual, siempre y cuando apliques la máxima fuerza, o dicho de otra forma, apliques la máxima velocidad con esa carga, vas a estar trabajando la fuerza máxima. Es decir, que la fuerza máxima se puede mejorar con cualquier carga. Y veremos después por qué esto es importante. Todo esto que te estoy explicando tiene que ver con un concepto que se llama la ley de Hill. Básicamente, la ley de Hill pues es una gráfica tal que así. Tenemos aquí arriba la fuerza isométrica máxima, que es, digamos, la capacidad máxima de ejercer fuerza sin que ya podamos desplazar la vara, es como lo máximo, máximo, máximo. Y aquí abajo tenemos la máxima velocidad posible. En esta gráfica, aquí tenemos la fuerza y aquí tendríamos la velocidad. Es una gráfica que representa la curva de fuerza-velocidad. Básicamente, lo que viene a decir esta gráfica, que como digo, es básicamente la ley de Hill, viene a decir que cuando tú coges, por ejemplo, una carga muy pequeña, 10 kilos, eres capaz de moverlos a gran velocidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando coges una carga más grande, eres capaz de moverlos un poquito más despacio. Cuando coges una carga mucho más grande, eres capaz de moverlo mucho más despacio. 50 kilos, más despacio. 60 kilos, más despacio. 100 kilos, más despacio. Hasta que llega un punto en el que esa carga no la puedes mover. Que estamos hablando de la fuerza isométrica máxima. Como puedes ver, pues básicamente esto se comporta de esta forma. Y aquí viene una de las claves que tenemos que tener en cuenta para progresar o no en nuestro entrenamiento. ¿Por qué te digo esto? Te digo esto porque habrá deportes, por ejemplo, como puede ser el fútbol, como pueden ser los deportes de contacto, como puede ser, por ejemplo, lanzar una pelota de 10 kilos, en los que la aplicación de fuerza, en este gesto en concreto para esa carga, va a estar, por ejemplo, aquí. Por poner un ejemplo, ¿vale? Por hacerlo de forma simple. ¿Qué es lo que pasa? Que tú, por ejemplo, puedes trabajar con cargas súper pesadas, ¿vale? Y mejorar de esta forma. Es decir, mejorar en esta parte de aquí, en la parte que tiene mucho más que ver con la fuerza, pero prácticamente no mejorar nada en la zona en la cual
pues tiene que ver con el gesto deportivo concreto en el cual estás trabajando, o incluso empeorar. Puede que mejores mucho en esta parte y por desadaptación que empeores en esta parte de aquí. En este caso, en este ejemplo concreto que te voy a poner, es un caso real de cómo, por ejemplo, un deportista podría perder rendimiento, podría ser más lento en su deporte por trabajar de forma no específica, porque no está siendo específico con esto que tiene que plantear. ¿Qué es lo que ocurre? Que evidentemente cuando hacemos un buen planteamiento de mejora en esta parte de la curva, más potenciando la parte de abajo, pues sí que puede ser un complemento y que esta parte sume a esta, pero hay que plantearlo de forma adecuada, ¿vale? Y al contrario, podría ser, por ejemplo, que un deportista mejore mucho con cargas ligeras, mejore la aplicación de fuerza o la velocidad con cargas más ligeras, pero que no mejore tanto con cargas más pesadas. Bien, esta parte es súper importante porque al final tenemos que entender la propia especificidad. Para ello es súper importante que entendamos que cada deporte va a tener, digamos, necesidades de fuerza distintas. Vamos a poner un ejemplo súper práctico, súper realista, de, por ejemplo, qué tipos de deporte podemos plantear y qué tipos de deporte pues podemos entender en cuanto a esas necesidades, ya sea de fuerza máxima y de fuerza máxima absoluta. Por ejemplo, tenemos deportes que van a tener pues pocas necesidades de fuerza en este caso, incluso de fuerza máxima con cualquier carga pues también. Por ejemplo, pues un ping-pong, un tiro con arco, un tiro al plato, por ejemplo, pues al final las demandas, tanto de fuerza máxima absoluta como de fuerza máxima, son pequeñas o relativamente pequeñas, quizá en ping-pong un poquito más, pero aún así son muy bajas, porque realmente el peso es muy bajito, el de la pala, al final buscas más la precisión que simplemente golpear más rápido o golpear más fuerte. No por golpear mucho más fuerte la pelota va a ir más rápido, tiene un límite también por el propio peso de la pelota, en fin. Las demandas, en este caso en concreto, por ejemplo, en el ping-pong o en el tiro con arco o en lo que sea, son relativamente pequeñas. Cuando tú ya eres capaz, por ejemplo, de estirar la cuerda en tiro con arco, ya no hay más, o sea, no tienes que estirarla más, por lo tanto, la demanda va a ser pequeña. Evidentemente, tenemos también deportes en los que, por ejemplo, la capacidad que necesitas a nivel de fuerza máxima absoluta, es un poco más grande. Por ejemplo, en ciclismo, en carrera, sabemos que un deportista, por ejemplo, que corre más, es un deportista que es capaz de aplicar más fuerza en cada zancada. Entonces, empezamos a tener más importancia en esta aplicación de fuerza y en prevención de lesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Después, tenemos deportes en los que la aplicación de fuerza va a ser ya muy alta, tanto a nivel de fuerza máxima absoluta como a nivel de fuerza máxima con cualquier carga, como por ejemplo cuando hablamos de deportes de contacto, cuando hablamos de MMA. Un deportista de deportes de contacto, un deportista de MMA, le hace falta, por un lado, una grandísima fuerza máxima absoluta, porque va a tener que cargar al deportista, va a tener que lanzarlo, va a trabajar con gestos que son prácticamente isométricos, donde no hay movimiento. Por ejemplo, cuando está en el suelo, te están estrangulando, estás intentando tirar de ello, no hay desplazamiento, estás apretando. Eso prácticamente es un trabajo de fuerza máxima absoluta. Haces todo lo posible para que ese deportista no te estrangule. Pero también tienes que trabajar con golpeos, con rodillazos, con patadas, y eso tiene que ver con la fuerza máxima, con mejorar la velocidad a la cual eres capaz de dar ese golpeo, reduciendo el tiempo en el cual golpeas, la patada, etc. Así que, muy importante, evidentemente, van a ser gestos como el MMA, deportes de contacto, etc. E incluso, por ejemplo, también, deportes como el fútbol también hay un componente muy grande de fuerza. A nivel de prevención de lesiones, a nivel de soportar impactos, a nivel de golpear el balón, etc. Y hay deportes que son específicamente importantes a nivel de fuerza, que sería como extremadamente importante, que serían básicamente esos deportes en los cuales el resultado de la prueba va a depender exclusivamente de cuánto peso levantes. Por ejemplo, cuando hablamos de halterofilia, cuando hablamos de powerlifting, estamos hablando de que lo más importante es la fuerza máxima absoluta. Estamos hablando de que ganes o no ganes va a depender de cuánto peso estás levantando. Pero, como puedes ver, pues hay una relación, ¿vale?, entre deportes en los que se exige menos esta necesidad de fuerza a nivel máxima absoluta y a nivel de fuerza máxima, y otros en los que sí que es muy importante. Total, si nos centramos, por ejemplo, en esos deportes en los que la fuerza pasa a ser importante a nivel de fuerza máxima y a nivel de fuerza máxima absoluta, es decir, justamente sería más bien estos de aquí, porque aquí hablamos de fuerza máxima absoluta y hablamos de fuerza máxima, van a hacer falta ambas dos. En esta parte, pues principalmente haría falta fuerza máxima absoluta, ¿vale? Si hablamos de estos deportes en los cuales va a ser importante mejorar la fuerza máxima absoluta como complemento a mejorar el rendimiento y a mejorar la fuerza máxima, es decir, la velocidad que aplicamos con cualquier carga o con la carga de competición para mejorar el rendimiento, para mí los tres tipos de trabajo que tenemos que plantear son los siguientes. El trabajo más completo que tenemos que trabajar para ser un deportista completo sería el siguiente. Sería, en primer lugar, tendríamos que trabajar con ejercicios que respondan a la ley de Hill. Es decir, elegiríamos ejercicios en los cuales
vamos a trabajar con cargas más pesadas, con cargas medias y con cargas más ligeras. Un peso muerto, una sentadilla, un press de banca, unas dominadas, son ejercicios que responden a esta parte de la ley de Hill. Y esa orientación que hagamos con cargas más pesadas, más medias o más bajas, lo haremos en función del punto de la temporada en el que estemos, el nivel del deportista, cuánto de cerca o de lejos esté la competición, pero trabajaremos con ejercicios que estén, digamos, metidos dentro de esta ley de Hill. En segundo lugar, y esta parte es súper importante, vamos a trabajar con ejercicios que sean derivados de halterofilia o similares. ¿Por qué? Porque los ejercicios que tienen que ver con la halterofilia son ejercicios en los cuales, aunque trabajemos con cargas muy pesadas, tenemos que trabajar con la máxima explosividad posible, tenemos que trabajar con la máxima rapidez posible. Es decir, tú no puedes hacer un gesto de halterofilia y, por ejemplo, tener una velocidad con lo que haces un peso muerto. Tienes que hacer un gesto, ¡pum!, muy explosivo y meterte debajo. Si no lo haces, es imposible que eso salga. Entonces, son ejercicios que son espectaculares, son perfectos para trabajar específicamente el desarrollo de potencia, que combinado con lo anterior es espectacular. Y en tercer lugar, trabajaría, punto número 1, con gestos balísticos y punto número 2, con ejercicios que permitan un ciclo de estiramiento y acortamiento, como por ejemplo el trabajo pliométrico. Metería balísticos y metería trabajo que implique ciclos de acortamiento y estiramiento, porque al final lo vas a necesitar. Por ejemplo, saltos al cajón y trabajo pliométrico, con caídas y recepciones, trabajo, por ejemplo, de caída al vacío y salto de nuevo, un trabajo que permita acumular energía en tendones, músculos y ligamentos y reforzar con esta energía y saltar de nuevo. Al final, si te fijas, lo que estamos haciendo es trabajar de forma integral con este deportista. Estamos trabajando con gestos que tienen que ver con la ley de Hill, más pesados, más intermedios y más bajos. Estamos trabajando con gestos que permiten la máxima expresión a nivel de potencia, que al final lo vas a necesitar cuando golpeas a un deportista, cuando lanzas a un deportista, cuando son al final gestos de máxima potencia. Y además vamos a combinarlo con trabajos más balísticos, como pueden ser multilanzamientos, multisaltos, etcétera, y que permitan ciclos de estiramiento y acortamiento. Por ejemplo, el trabajo pliométrico, que al final es justamente lo que vas a hacer en muchísimos casos. Un trabajo de golpear, recepcionar, golpear o, combinaciones pueden ser infinitas, de caídas, saltos, con rebote, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, la respuesta a este vídeo es: ¿puede un deportista perder rendimiento o ser más lento por trabajar con pesas? Sí, si se trabaja de forma inadecuada. Por ejemplo, cuando trabajamos de forma no específica, por ejemplo, cuando hacemos trabajos que a nivel de especificidad pues no concuerdan, una especificidad a nivel metabólico, a nivel energético, a nivel funcional, a nivel nervioso, a nivel estructural, cuando no se hace de forma concreta, se puede. Pero un deportista que entienda muy bien sus necesidades, que combine trabajos pesados, medios, ligeros, que combinen con la ley de Hill, trabajos de halterofilia de máxima potencia, lanzamientos y estos ciclos de estiramiento y acortamiento a nivel pliométrico, es un deportista que tiene todas las balas, tiene todas las facetas para realmente obtener un rendimiento buenísimo. De hecho, yo, por ejemplo, como deportista en deportes de contacto, ¿cómo trabajo? Pues justamente así. Trabajo con sentadilla pesada, con dominadas, con press de banca, con pesos muertos, pero además con trabajo de halterofilia, además con trabajo combinado de multilanzamientos, imitando un gesto de competición, un gesto de golpeo, hacia arriba también. Y por supuesto, con mucho trabajo pliométrico que permite trabajar ese cambio entre excéntrica y concéntrica, que al final es también eso que tiene que ver con la propia velocidad de ese gesto. Dicho esto, me gustaría que ahora mismo pusieras un comentario con cuál ha sido el mejor aprendizaje que te llevas con el vídeo de hoy, que te llevas, que te ha aportado y que te ha sorprendido. Y ya que estamos, si me dejas una manita arriba, vamos, sería increíble. Comentarte que todo esto que hemos tocado hoy no deja de ser una pincelada de tantas cosas como podría contarte y de tantas cosas como me apetece contarte. Pero profundizaremos más en Power Explosive TV. Tienes toda la información aquí abajo, regístrate y te veo todas las semanas en directo durante un año de forma gratuita para aportarte formaciones completas donde sin ninguna duda vamos a crecer de verdad. Lo tienes aquí abajo, cuento contigo y te veo en próximos vídeos. ¡Cuídate mucho!